Este programa presenta reportes de medios, testimonios y análisis de expertos. Algunas afirmaciones reflejan opiniones y denuncias que no podemos verificar de forma independiente. China vuelve a encender las alertas sanitarias mientras el rinovirus se dispara y otros virus respiratorios circulan al mismo tiempo en hospitales y escuelas. Médicos advierten que el país se podría enfrentar una crisis post-COVID más profunda y prolongada de lo que se reconoce oficialmente. Una cifra sin precedentes sacude a China. Hasta 150 millones de personas tendrían nódulos pulmonares, según medios estatales. Autoridades hablan de detección temprana, pero expertos y ciudadanos señalan contaminación, COVID prolongado y otras posibles causas ocultas. Y una hija lanza un llamado desesperado por su madre, que fue detenida en China por sus creencias espirituales y nadie sabe nada de ella. El caso revive las denuncias sobre las violaciones de derechos de las personas creyentes en el país. Todo esto y más en el programa de hoy de China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. China vuelve a encender las alertas sanitarias. Años después del estallido del COVID-19, el país enfrenta ahora una nueva ola silenciosa de enfermedades respiratorias que se propagan al mismo tiempo en hospitales, escuelas y centros urbanos. Los contagios por rinovirus se disparan mientras la influenza, el mismo COVID y otros virus circulan en paralelo, creando un escenario que médicos describen como una crisis persistente y aún no resuelta en el sistema de salud chino. Según un informe semanal publicado el 15 de enero por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, el rinovirus se ubicó por segunda vez consecutiva entre los 3 principales virus que causan infecciones respiratorias en el país. Días antes, el 7 de enero, los propios CDC chinos advirtieron que la tasa de positividad del rinovirus estaba en aumento y recordaron que no existe una vacuna ni un tratamiento específico para esta infección. Y el 9 de enero difundieron nuevas recomendaciones para prevenir el contagio y diferenciarlo de la gripe. Las alertas se intensificaron especialmente en el sur del país, en provincias como Guangdong, donde autoridades sanitarias locales emitieron avisos por el incremento de casos. El rinovirus es uno de los principales causantes del resfriado común. Se trata de un virus de ARN de la familia Picornaviridae y es el patógeno más frecuente en las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, especialmente en niños. Los síntomas más comunes incluyen congestión y secreción nasal, estornudos y fiebre, pero en algunos casos pueden aparecer conjuntivitis, sinusitis u otitis media, y en niños los cuadros pueden ser más severos, con vómitos o diarrea. La preocupación de las autoridades sanitarias radica en un punto clave. No hay medicamentos ni vacunas específicas, por lo que la prevención se basa casi exclusivamente en medidas como la higiene de manos, el uso de mascarillas y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Desde noviembre, los hospitales en distintas regiones del país reportaron un aumento sostenido de pacientes con síntomas respiratorios. Y de acuerdo con datos oficiales, circulan simultáneamente varios virus, entre ellos influenza H3N2, virus respiratorio sincicial, rinovirus, metaneumovirus humano y COVID-19. En redes sociales, muchos ciudadanos relatan que se recuperan de una enfermedad, pero días después vuelven a presentar fiebre alta, congestión o dificultad para respirar, sin saber si se trata de una reinfección o de un virus diferente. El doctor Yu Yang del Hospital Pulmonar de Shanghai explicó al medio estatal People's Daily que algunos pacientes pueden estar infectados por 2 virus al mismo tiempo, como influenza A y COVID-19, lo que genera síntomas muy similares a una reinfección. Por su parte, el doctor Li Dongzhen del Hospital Yuan de Beijing señaló que si los síntomas regresan 1 o 2 semanas después, podría tratarse de una recuperación incompleta. Y si reaparecen más tarde, lo más probable es que sea una segunda infección, generalmente con otra cepa. Desde Taiwán, el especialista en enfermedades respiratorias Chen Yuanyu explicó a The Epoch Times que el rinovirus, a diferencia de la influencia o los coronavirus, no presenta grandes mutaciones ni provocó brotes históricos de gran escala, lo que sugiere que el impacto actual podría estar vinculado a condiciones sanitarias y ambientales más amplias en el país. Una de las explicaciones más llamativas llega desde Canadá. El doctor Jonathan Liu, profesor del Canada Public College,
afirmó que el aumento del rinovirus y otras infecciones respiratorias podría ser consecuencia de que la pandemia de COVID-19 debilitó el tracto respiratorio superior de muchas personas, haciéndolas más vulnerables a nuevos patógenos. Liu también advirtió sobre el uso excesivo de antibióticos y antivirales, señalando que no son efectivos contra el rinovirus y pueden generar otros problemas de salud. Con hospitales bajo presión, múltiples virus en circulación y una población que no siempre sabe qué patógenos enfrenta, China se encuentra ante un nuevo desafío sanitario. La gran pregunta es si este aumento de infecciones es un fenómeno estacional amplificado por la pandemia o una señal de que el sistema de salud enfrenta un escenario más complejo y prolongado en la era post-COVID. Y en relación a este problema, hay una situación que está encendiendo las alarmas dentro de China. Según reportes de medios estatales, hasta 150 millones de personas en el país tendrían nódulos pulmonares, una estadística que supera incluso el número de pacientes con diabetes y que abre un debate sobre salud pública, contaminación, COVID prolongado y más. Los nódulos pulmonares son pequeñas masas en el pulmón detectadas en radiografías o tomografías. La mayoría de las veces son benignos y resultan de infecciones pasadas o cicatrices, aunque a veces pueden ser cáncer temprano o metástasis. El dato fue publicado el 8 de enero por el medio oficial National Business Daily. El informe señala que entre 120 y 150 millones de ciudadanos chinos fueron diagnosticados con nódulos pulmonares durante exámenes médicos rutinarios, un aumento notable desde la pandemia de COVID-19. Las autoridades atribuyen este crecimiento principalmente a la mayor cantidad de tomografías computarizadas realizadas en los últimos años. Según el Dr. Chong Nanshan, principal asesor del régimen en enfermedades respiratorias, el fenómeno se explica por un mayor nivel de detección y por factores ambientales, como la contaminación del aire. Chong también llamó a la calma asegurando que la mayoría de los nódulos son benignos, aunque reconoce que cerca del 11% puede presentar tendencias malignas. El informe cita datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMC, que sitúa al cáncer de pulmón como el más letal y el más frecuente en China. Sin embargo, expertos y ciudadanos cuestionan esta versión oficial. El profesor Shen Lin, académico en ciencias biomédicas del Feitian College en Nueva York, sostiene que el problema responde a múltiples factores que las autoridades evitan discutir abiertamente. Entre ellos se menciona exposición prolongada a la contaminación ambiental, especialmente en grandes centros urbanos e industriales, alta incidencia del COVID prolongado, es decir, síntomas que persisten semanas o meses después de la infección y posibles efectos secundarios, entre otros. Lin afirma que muchos pacientes que pasaron por infecciones repetidas siguen presentando nódulos pulmonares incluso después de sentirse recuperados. El reporte original de China también pone el foco en una iniciativa sanitaria y financiera. El Hospital West China de la Universidad de Sichuan, junto a empresas tecnológicas y aseguradoras, lanzó en 2025 un programa de terapia digital y un seguro específico para personas con nódulos pulmonares, diseñado para cubrir potencialmente a cientos de millones de ciudadanos del país. Y para el profesor Lin, este tipo de programas no solo buscan ofrecer atención médica, sino que también podrían servir para canalizar el descontento social y trasladar parte del costo sanitario al sector privado. Sea como sea, la cifra de hasta 150 millones de personas con nódulos pulmonares plantea una pregunta clave para la salud pública en China. ¿Se trata de un avance en la detección temprana, como sostienen las autoridades, o de la señal visible de problemas más profundos relacionados con el medio ambiente, la pandemia y las políticas sanitarias? Mientras tanto, el debate sigue creciendo dentro y fuera del país en torno a la transparencia, la responsabilidad estatal y el impacto real de la crisis sanitaria en la población china. Pasemos ahora a un llamado urgente de una hija angustiada. Wei Honghuang actualmente está cursando un doctorado en biomecánica en Alemania y su madre, Huang Choulan, fue detenida en China el lunes debido a sus creencias espirituales. Huang practica Falun Gong, una meditación espiritual que es perseguida en el país desde hace más de 20 años. Esto es lo que sabemos.
Mi mente se quedó en blanco cuando escuché la noticia. En ese momento estaba a punto de ir a trabajar. Revisé mi teléfono y vi el mensaje de mi hermana diciendo que nuestra madre había sido detenida. La hermana de Wei intentó visitar la comisaría local en la ciudad de Yantai, provincia de Shandong, donde su madre estaba detenida, pero le negaron el acceso. Un policía señaló a mi hermana y la insultó. Luego la arrastró por la ropa para obligarla a salir de la comisaría. Fue feroz y mi hermana estaba llorando de miedo. Mi corazón está muy pesado ahora. La policía simplemente apareció de repente y se llevó a mi madre, sin ninguna advertencia en absoluto. Simplemente, de pronto, ya no estaba en casa. Lo mismo ocurrió hace poco más de una década. El día que presenté el examen de ingreso a la universidad, mi padre falleció debido a un accidente automovilístico. 2 meses después, los agentes de policía vinieron de repente y se llevaron a mi mamá de la misma manera que esta vez. En ese momento, yo acababa de graduarme de la preparatoria. Mi hermana menor aún estaba en la escuela primaria. Simplemente sentí que, de repente, nuestro hogar había quedado vacío. Durante ese tiempo, la madre de Wei fue liberada, pero la policía la mantuvo bajo vigilancia. Ahora Wei está pidiendo la liberación total de su madre y mayor atención sobre la persecución en curso contra los practicantes de Falun Gong en China. Hasta ahora, más de 5.300 personas murieron como resultado de la persecución y un número desconocido de personas fueron víctimas de sustracción de órganos. Hay que tener en cuenta que debido a la estricta censura de Beijing sobre la información, la cifra real de muertes probablemente podría ser mucho mayor. Según un informe publicado el lunes por el sitio web oficial de Falun Gong, minhui.net, más de 120 practicantes de Falun Gong perdieron la vida bajo la persecución en China en 2025. Pero debido a la fuerte censura de la información en China, se cree que esto probablemente representa solo una pequeña parte del número real de muertes. Miremos los detalles. El informe destaca que la mayoría de los practicantes fueron detenidos en prisiones, campos de trabajo, centros de detención o instalaciones de reeducación. Casi el 80% de ellos tenía más de 60 años, siendo el mayor de 94 años. La persecución a Falun Gong en China comenzó en 1999. Fue allí cuando el entonces líder chino Jiang Zemin ordenó una campaña a nivel nacional con el objetivo de eliminar la práctica. En ese momento, el número de practicantes de Falun Gong superaba al número de miembros del Partido Comunista Chino o PCC. Falun Gong es una disciplina espiritual cuyos valores fundamentales son verdad, compasión y tolerancia. Incluye también ejercicios suaves de meditación que, según los practicantes, mejoran tanto el bienestar físico como el moral. Desde que comenzó la campaña hace más de 20 años, al menos 5.300 practicantes fueron reportados fallecidos como resultado de la persecución, pero grupos de derechos humanos advierten que el número real de víctimas probablemente sea mucho mayor. Ahora permítanme invitarlos a leer una nota sobre un problema recurrente en China. Otra explosión, esta vez en una planta siderúrgica, volvió a sacudir edificios, colapsó hospitales y dio inicio a una investigación que apenas comienza. Ocurrió en el norte de China y el siniestro dejó decenas de heridos y personas desaparecidas, mientras equipos de rescate y autoridades se movilizan contra reloj en medio de un silencio oficial que abre más preguntas que respuestas. Pero lo que más inquieta no es solo el balance humano, sino lo que podría haber detrás del accidente. Inspecciones de seguridad, evaluaciones ambientales y antecedentes de explosiones industriales en el país vuelven a poner sobre la mesa un problema que se repite una y otra vez. Pero, ¿por qué? Miren, acá arriba o abajo en la descripción del video les dejo el artículo para que puedan conocer por ustedes mismos los detalles, las cifras completas y el contexto que rodea el caso. Los invito a leerlo y a sacar sus propias conclusiones. Eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon.
Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.